Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy presentamos Mahatma Gandhi, luces y sombras de un alma grande. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy es jueves 2 de octubre de 2025 y, seguimos navegando la temporada de Libra. Y justamente hoy conmemoramos el nacimiento de una figura emblemática nacida bajo este signo, Mohandas Karamchand Gandhi, a quien el mundo conocería como Mahatma, el alma grande. Líder de la independencia de la India, pionero de la resistencia no violenta, abogado, pensador, una vida, la verdad, de acción intensa, convicción profunda y, como señalan los materiales biográficos que tenemos, también con sus complejidades y controversias, ¿no? La pregunta que nos planteamos al revisar estos documentos es, ¿qué nos puede revelar su mapa astral, esa, instantánea del cielo en su nacimiento, sobre las fuerzas y tensiones que moldearon a este hombre que desafió a todo un imperio? Precisamente. Tenemos aquí la carta natal de Gandhi, extraída del material astrológico que nos proporcionaron. Y hoy vamos a sumergirnos en cómo las posiciones planetarias específicas de su nacimiento parecen dialogar con los eventos, las características y hasta las contradicciones que marcaron su extraordinaria biografía tal como se describen en los textos que acompañan la carta. Es una oportunidad fascinante, la verdad, para observar esa conversación simbólica entre el cosmos y la vida terrenal. Suena apasionante. Entonces, iniciemos esta exploración astrológica y biográfica de Mahatma Gandhi usando la carta y los apuntes biográficos como nuestra guía. Perfecto. Empecemos por lo más fundamental en cualquier carta natal: el ascendente y el sol. Son los que definen la identidad central y cómo nos proyectamos al mundo. Según la carta que tenemos, tanto su ascendente como su sol se encuentran en el signo de Libra. Y ambos están ubicados en la casa 1. Que representa la identidad, la personalidad, el yo esencial, digamos. Este doble énfasis en Libra, y justo en la casa del yo, sugiere una personalidad donde la búsqueda de justicia, de equilibrio, de armonía, la diplomacia, no era solamente un ideal abstracto, ¿no?, como podría ser el sol en Libra, sino la forma intrínseca en que él se presentaba al mundo y abordaba la vida. Eso es el ascendente Libra. Estos temas eran, al parecer, el núcleo de su autoexpresión. Y es notable, la verdad, cómo los relatos biográficos parecen reflejar esa configuración. Su formación como abogado en Londres, por ejemplo, y luego su activismo inicial en Sudáfrica, donde, según se cuenta, enfrentó una discriminación terrible. Sí. Pero su respuesta fue organizar a la comunidad india y utilizar recursos legales. Esa parece una manifestación muy, muy libriana, ¿no? Buscar justicia a través de vías estructuradas, pacíficas. Y la filosofía de la ahimsa, la no violencia, que es tan central en su legado, resuena fuertemente con esa energía de Libra, de buscar el equilibrio y evitar la confrontación directa. Así es. Pero la carta también muestra una tensión inherente. Ese sol en Libra forma una cuadratura, que es un ángulo de 90 grados. Simboliza desafío, fricción, con Saturno en el signo de Sagitario. Y este Saturno está ubicado en la casa 3, la que se relaciona con la comunicación, el pensamiento, el entorno inmediato. Astrológicamente, esto se puede interpretar como una disciplina muy, muy rigurosa, eso es Saturno, aplicada a sus ideales filosóficos y éticos, eso es Sagitario, pero también como un indicativo de que enfrentó constantes obstáculos, limitaciones severas, y la necesidad de una perseverancia casi sobrehumana, la cuadratura, ante las estructuras de poder. El Sol representa la identidad, enfrentado a Saturno, que es el principio de autoridad, de restricción, y quizás también dificultades en su comunicación o en sus viajes, por estar en la casa 3. Claro, y uno podría ver ecos de esa tensión astrológica en los relatos de su vida, ¿verdad? La lucha constante contra el Imperio Británico. Los documentos detallan múltiples encarcelamientos por sus campañas de desobediencia civil. Y esa disciplina personal extrema que se autoimponía, como los ayunos prolongados o votos personales como el celibato que también se mencionan, eran muy estrictos. Quizás esa cuadratura Sol-Saturno refleje simbólicamente esa dinámica que algunos historiadores señalan, la coexistencia de una diplomacia muy libriana, siempre buscando el diálogo, pero con una firmeza casi inflexible que a veces le valió críticas.
Me viene a la mente la cita del historiador Arnold J. Toynbee, que mencionan los apuntes. Se hundió hasta el cuello en la política, pero salió espiritualmente indemne. Parece describir justo eso, ¿no? Esa lucha por mantener un centro, un equilibrio libriano, bajo una presión inmensa de Saturno. Es una interpretación muy pertinente, sí. ¿Te imaginas escuchar tu propia carta natal, como este podcast, pero hecho solo para ti? Eso es Tu Carta Podcastral, tu carta natal en podcast. Así es, tal como hoy exploramos la vida de una personalidad a través de su mapa estelar, tú también ahora puedes escuchar tu propia carta natal, Es un servicio único en el mundo. Tu Carta Natal audible. combinando las nuevas tecnologías Como la inteligencia artificial, y las más recientes interpretaciones astrológicas. más la pasión por el podcasting. Unimos todo eso y tenemos una experiencia única. Tu Carta Podcastral. Solicítala en www.podcastral.com. O búscanos en Instagram como Carta Podcastral. Tu carta natal. Como nunca la escuchaste. Ahora, si nos movemos hacia su mundo emocional y su conexión con las masas, debemos observar la luna. En la carta que tenemos aquí, la luna de Gandhi está en el signo de Leo y ubicada en la casa 11. Una luna en Leo sugiere arquetípicamente un líder natural, alguien con una presencia carismática, digna, incluso un poco teatral si querés. Hay una necesidad emocional de expresarse con corazón, con pasión, de ser reconocido, pero idealmente desde un lugar de nobleza y generosidad, muy leonino. Claro. Y los materiales biográficos están llenos de ejemplos de ese reconocimiento. Se destaca que fue el poeta Rabindranath Tagore quien le otorgó el título de Mahatma, alma grande. Eso ya dice mucho. Y su capacidad, documentada, para movilizar a millones, como en la famosa Marcha de la Sal de 1930, que fue un acto de desafío masivo contra el monopolio británico de la sal, o el movimiento Quit India años después. Exacto. Esa figura inspiradora, que según leemos, influyó profundamente a líderes posteriores como Martin Luther King Jr. o el Dalai Lama. Ciertamente tiene ese aire leonino, ¿no? De gran presencia y capacidad de conectar con el corazón colectivo. Exactamente. Y la ubicación en la casa 11 amplifica esta dimensión. La casa 11 en astrología se asocia con los grupos, los movimientos sociales, las redes de amistad y colaboración, pero también con los ideales humanitarios, las esperanzas para el futuro. Su luna allí lo posiciona simbólicamente como un líder que conecta emocionalmente con las aspiraciones de grandes colectivos. Además, esta luna forma un trígono, que es un aspecto fluido, armonioso, con Júpiter en Tauro en la casa 8. Esto podría interpretarse como una capacidad expansiva, Júpiter, para inspirar, la luna, conectando con valores profundos y tangibles, Tauro, y tal vez facilitando la transformación de recursos compartidos o abordando crisis profundas, la casa 8. Todo sustentado por una visión filosófica y ética, que es Júpiter. Sin embargo, como mencionamos al inicio, los materiales también reflejan que su figura no está libre de controversia. Se señalan críticas sobre comentarios suyos acerca de la población negra durante su etapa inicial en Sudáfrica, comentarios considerados racistas por algunos análisis posteriores. También se menciona el debate en torno a su visión del sistema de castas, a pesar de su trabajo por los llamados intocables o harigans, e incluso sus posturas sobre el rol de la mujer o la sexualidad, como su oposición a los métodos anticonceptivos. ¿Ofrece la carta alguna clave simbólica para entender estas tensiones o aspectos más cuestionados? Bueno, podríamos considerar una oposición significativa que, según la carta, forma su luna en Leo con Urano en Cáncer. Y Urano está situado en la casa 10, que es la de la imagen pública, la reputación, la carrera. Urano es el planeta de lo inesperado, lo disruptivo, lo rebelde, lo no convencional. En oposición directa a la luna, que representa las emociones, la conexión con el pueblo, esta configuración podría señalar ciertas posturas radicales o poco convencionales de Urano. Quizás un posible conflicto entre su estilo de liderazgo personal y carismático, Leo, y las normas sociales establecidas o la tradición, Cáncer en casa 10. O incluso reacciones impredecibles, tanto suyas hacia ciertos grupos como de ciertos grupos hacia él. Sus experimentos personales tan rigurosos con la dieta o el celibato que algunas fuentes describen casi como pruebas de laboratorio sobre sí mismo.
Sí, muy llamativo eso. Consideradas excéntricas o desconectadas de ciertas realidades, bueno, podrían vincularse simbólicamente a esta tensión Urano-Luna en el eje de la imagen pública y la conexión popular, quizás, ¿no? Entiendo. Y has mencionado sus experimentos y su estilo de vida marcadamente austero. Los apuntes biográficos relatan que vivía de forma muy sencilla, que él mismo hilaba y tejía su ropa, el conocido Cadi, como símbolo de autosuficiencia, y que seguía una dieta vegetariana estricta. Eso nos conduce a otro foco energético muy potente en la carta natal proporcionada. Una conjunción muy estrecha, casi exacta de Venus y Marte en el signo de Escorpio. Ambos planetas están juntos en la casa 2, que en astrología se asocia con los valores personales, los recursos propios, la autoestima y nuestra relación con el mundo material. Esta combinación de Venus, que representa lo que valoramos, nuestros deseos, cómo los relacionamos, la atracción, y Marte, la acción, la voluntad, el impulso, la energía, es en sí misma muy dinámica. Juntos fusionan el deseo con la acción, intensifican la pasión y la determinación. Al encontrarse en Escorpio, un signo de agua fija, conocido por su intensidad, su profundidad, su poder de transformación y control, esta energía conjunta se vuelve tremendamente potente, magnética y enfocada en ir hasta el fondo de las cosas. Y, al situarse en la casa 2, toda esa intensidad escorpiana se canaliza directamente hacia su sistema de valores personales, su ética, su relación con las posesiones materiales y la gestión de sus propios recursos. Ah, claro. Es fascinante cómo esa configuración parece resonar con conceptos como el Swadeshi, ¿no? La autosuficiencia económica que promovía tan vehementemente. Tal como lo describen los materiales, no era solo una estrategia política contra el dominio económico británico, parece haber sido una revalorización profunda y radical, Venus-Escorpio, de lo propio, de la producción local, llevada a la acción con una determinación férrea, Marte-Escorpio. ¿Exacta? La imagen de Gandhi hilando en la rueca, tan icónica, podría verse como un símbolo perfecto de esa voluntad, Marte, intensa y controlada, Escorpio, por gestionar los propios recursos, Casa 2, y afirmar un valor fundamental, Venus. Tiene mucho sentido. Precisamente. Y esta misma conjunción podría ofrecer una clave simbólica para entender su ascetismo, los votos de celibato o los experimentos rigurosos con la dieta que mencionan las fuentes, podrían interpretarse como una manifestación de esa energía escorpiana buscando el control extremo, Escorpio, sobre los deseos, Venus, y el cuerpo físico, Marte. En una búsqueda de purificación, de transformación radical, Escorpio, y coherencia absoluta con sus valores más profundos, Casa 2. El concepto de Sarvodaya, que se traduce como bienestar para todos, que él impulsó y que se detalla en su programa constructivo, encaja aquí como un valor central, Venus, Casa 2, que moviliza una acción transformadora, Marte-Escorpio, en la esfera económica y social, buscando una sociedad más justa enfocada en las necesidades básicas, especialmente de los más vulnerables. Y hablando de sus conceptos clave, el Satyagraha, a menudo traducido como fuerza de la verdad o fuerza del alma, fue la piedra angular de su método de lucha. La forma en que comunicaba estas ideas era, fundamental. Sí, y si miramos a Mercurio, el planeta de la mente y la comunicación, en la carta también lo encontramos en Escorpio, muy cerca de Venus y Marte en esa casa 2. Esto sugiere una mente penetrante, estratégica, investigadora, con una tendencia a buscar la verdad esencial bajo la superficie. Sin embargo, este Mercurio forma una cuadratura, de nuevo, un aspecto de tensión, con Neptuno en Aries, ubicado en la casa 7. Neptuno aporta idealismo, espiritualidad, compasión, inspiración, pero también puede teñir la percepción con ilusión, confusión, idealización excesiva o llevar a malentendidos. Al estar Neptuno en la casa 7, la casa de las relaciones uno a uno, las asociaciones, pero también los enemigos declarados, o el otro, esta cuadratura podría sugerir que Gandhi proyectaba su intenso idealismo espiritual en sus interacciones. Buscando quizás una conversión casi mística del oponente, una idea central del Satyagraha. Pero, tal vez, a veces, desde una perspectiva poco práctica,
o generando confusión en cómo su mensaje era recibido realmente. Eso podría explicar por qué, como señalan algunos documentos, su mensaje profundamente ético y espiritual a veces chocaba con facciones más pragmáticas o incluso radicales dentro del propio movimiento nacionalista indio. Se mencionan críticas de contemporáneos como Subhash Chandra Bose o Bhimrao Ambedkar, quienes, según parece, consideraban su enfoque demasiado idealista, a veces inflexible, o insuficiente para abordar de forma directa ciertas realidades como las arraigadas estructuras de casta o la necesidad de una confrontación más contundente. Ajá. Quizás esa cuadratura Mercurio-Neptuno simbolice esa dificultad inherente para que un mensaje tan idealista aterrizara siempre de forma pragmática o fuera universalmente comprendido sin distorsiones, digamos. Es una buena lectura. Y para cerrar el círculo, volvemos a Saturno en Sagitario en la casa 3, que ya mencionamos en cuadratura al Sol. Este Saturno también forma otros aspectos, pero su posición aquí es clave. Representa esa estructura filosófica, Sagitario, rigurosa, disciplinada y metódica que aplicó a sus tácticas de lucha y comunicación, la casa 3. El Satyagraha no era meramente resistencia pasiva, como se describe en los textos. Era un método, Saturno, muy estructurado, basado en principios filosóficos profundos, Sagitario, como la verdad, Satya, y la no violencia, Ahimsa. La disciplina férrea que requería la desobediencia civil masiva, la capacidad de soportar la represión sin responder violentamente, la organización de campañas complejas y sostenidas en el tiempo, como la Marcha de la Sal, todo eso lleva la impronta de Saturno. Resistencia, estructura, perseverancia y una base filosófica sólida. Es realmente asombroso cómo estas piezas astrológicas, al ser interpretadas a la luz de los materiales biográficos, parecen componer un retrato tan complejo y lleno de matices, ¿no? Vemos al diplomático innato y buscador incansable de justicia, Libra en ascendente y Sol, al líder carismático capaz de encender la emoción colectiva, Luna en Leo en casa 11. Sí. Al transformador intenso, casi ascético en su sistema de valores y relación con lo material, Venus-Marte en Escorpio en casa 2, y al filósofo idealista pero sumamente disciplinado en su método, con ese Mercurio en Escorpio en cuadratura Neptuno y Saturno en Sagitario estructurando su pensamiento y acción. Exacto. Elementos que, como hemos explorado, parecen encontrar un eco simbólico muy fuerte en sus conceptos clave. Ahimsa, Satyagraha, Swaraj, autogobierno, Swadeshi, autosuficiencia, y Sarvodaya, bienestar de todos. Y que también parecen reflejarse en la complejidad de su trayectoria vital, desde sus experiencias formativas en Sudáfrica hasta el liderazgo del movimiento de independencia de la India, incluyendo tanto sus logros monumentales que inspiraron a tantas figuras del siglo XX, como las controversias y críticas que, según documentan los materiales proporcionados, también formaron parte de su figura y su legado. Es un cuadro completo. Totalmente. Todo esto nos deja reflexionando. ¿Hasta qué punto la coherencia interna de una persona, ese complejo equilibrio entre sus ideales, simbolizados por el Sol, sus necesidades emocionales y su forma de conectar, la Luna, y la manera en que vive y actúa sobre sus valores, Venus-Marte, determina su impacto en el mundo? Y cómo gestionamos cada uno, esa mezcla de luces y sombras, esas complejidades que, como sugiere este análisis, parecen presentes incluso en las vidas de aquellos a quienes llamamos almas grandes. Es una pregunta fuerte. Son preguntas profundas, ciertamente. La carta natal no dicta un destino, claro, pero sí parece ofrecer un lenguaje simbólico, un mapa de las energías, los potenciales y las tensiones inherentes con las que un individuo navega su vida y teje su historia. El caso de Gandhi, tal como lo hemos explorado a través de estos materiales, es un ejemplo extraordinario para contemplar ese diálogo entre la biografía y el simbolismo cósmico, muy interesante. Una perspectiva fascinante, la verdad. Gracias por guiarnos en este análisis tan revelador y matizado. Esto fue Estrellas y Cartas. Nos escuchamos en el próximo episodio.